Empezamos el último tema, ciclo de Brayton, turbina de gas. Vamos a ver ahora la teoría y la clase que viene terminamos ya con el práctico y terminamos con todo el año. Así que ya le voy compartiendo la pantalla, después le voy a pasar, le voy a dejar el aula virtual, el material. ¿Se ve bien ahí el material? ¿Se ve bien? Bueno, ciclo Brayton, acuérdense, es turbina de gas. El ciclo de Rankine es turbina de vapor. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Generalmente nosotros hay dos tipos de ciclo, el ciclo abierto y el ciclo cerrado. El ciclo abierto es lo que sucede en la práctica, en la realidad. El ciclo cerrado es una modelización a los efectos de que podemos analizar cada una de las transformaciones termodinámicas y ver cómo solucionamos este tipo de problemas. Generalmente, como dijimos, funciona lo que se llama ciclo abierto, que ya lo vamos a ver. Tomamos aire, el aire ingresa al compresor, lo comprime, la compresión de características adiabáticas, por lo tanto eleva su temperatura y su presión. Ese aire luego se lo pone en contacto en un recinto que se llama cámara de combustión con un combustible. El combustible está caracterizado por su poder calorífico. El poder calorífico es la cantidad de energía que libera por cada kilo de combustible que nosotros vamos quemando. Producto de esa combustión, los gases de la combustión son los que van a actuar sobre los álabes de la turbina y los van a hacer mover. Por supuesto, acá hay una característica propia del sistema, es que sobre el mismo eje de la turbina va montado el compresor. Una vez que luego que hacen el trabajo de expansión en la turbina, como es un ciclo abierto, directamente se lo saca al medio ambiente. Eso es un ciclo meramente, es lo que sucede realmente en la práctica. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa en los diagramas. En el primer diagrama tenemos lo que se llama un ciclo abierto, que es lo que, como yo les decía, lo que sucede en la práctica. Es decir, tomamos aire fresco, el compresor lo comprime, aumenta su presión y la temperatura. Esto lo mando hacia la cámara de combustión, donde este aire que salió del compresor se pone en contacto con un combustible caracterizado por su poder calorífico. Y acá tenemos que tener presente lo que se llama la relación aire-combustible, de manera tal que no tenga ni mucho aire ni mucho combustible, sino tenga la cantidad óptima, la cantidad exacta para realizar el proceso en la cámara de combustión. Este proceso en la cámara de combustión es una transformación de características isobáricas a presión constante. Los gases de la combustión luego salen e inciden sobre los álabes de la turbina y le produce la rotación del mismo. Y fíjense ahí en el circuito abierto cómo sobre el mismo eje está montada la turbina y el compresor. Entonces uno de los valores que se calcula, es decir, de la cantidad de energía que genera la turbina, qué porcentaje necesito para mover el compresor.
Para hacer un estudio termodinámico del mismo tenemos que idealizar, modelizar un proceso. Por eso nuestro proceso en este caso va a estar formado de la siguiente manera. El compresor que toma aire, comprime y lo manda a un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor es donde se produce la entrada de Q cantidades de energía. Por eso hay una mezcla ahí de aire con el combustible. Esos productos que salen del intercambiador de calor, ¿por qué? Porque las cámaras de combustión del intercambiador son los que inciden sobre los álabes de la turbina, lo hacen mover, lo mismo que en el sistema abierto, sobre el mismo eje está conectado a la turbina del compresor. Los gases de la combustión, luego de mover la turbina, salen y antes de mandarlo al ambiente como un circuito abierto, se lo hace pasar a otro elemento que se llama intercambiador de calor. ¿Qué es lo que hace el intercambiador de calor? Esos gases de la combustión entran al intercambiador de calor, elimino calor al medio, por lo tanto la cantidad de calor que sale va a ser negativa y recupero el aire. Y se lo vuelvo a meter al circuito y comienza la rotación. Eso es a los efectos de considerar las transformaciones que tienen presente este tipo de ciclo conocido como ciclo de Bragg. Pero en la realidad lo que sucede es un circuito. Y acá está, ¿ve? En el 1,2 es una compresión isentrópica, una adiabática en el compresor. 2,3 es una adición de calor a presión constante. 3,4 una expansión isentrópica adiabática en la turbina. Y 4,1 es rechazo de calor. Esta cantidad de calor 2,3 es una cantidad de calor positiva, mientras que la cantidad de calor 4,1, que ya lo vimos que es idéntico a lo que sucedía en los motores de combustión interna, o en el ciclo de Rankine, la cantidad de calor que elimina va a ser la cantidad de calor. Bien, y acá está, esto es lo importante, cómo son los diagramas. Fíjese, yo estudio un proceso temperatura-entropía. 1,2 es una compresión de características adiabáticas, esa se mantiene constante. Luego ingresa en el proceso de combustión, un proceso isocárnico, presión constante, donde entra una Q cantidad. A ver, ya me acerco al micrófono. Te explico. Tenemos el diagrama TS. La transformación 1,2 del diagrama TS es lo que sucede en el compresor. Es una compresión de características isoentrópicas, o sea, adiabática. Por eso fíjate que 1,2 en el TS es perpendicular al eje de las X que marca el entropía. A partir del punto 2, donde tenés el aire comprimido, se lo pone en contacto con el combustible para generar el proceso de la combustión. Este fenómeno se hace en un intercambiador de calor, cámara de combustión en este caso. Es una transformación de características isobáricas. La 2,3 es una isobara. El punto 3 es la máxima temperatura que puede alcanzar en el circuito, lo mismo que la presión. A partir del punto 3, los gases de la combustión inciden sobre los álabes de la turbina, generando una expansión isentrópica adiabática Q igual a 0, hasta que llegamos al punto 4. En el punto 4, los gases de la combustión lo hago pasar a través del intercambiador de calor de manera tal que elimino calor al medio. Por lo tanto, la transformación 4,1 es una transformación a presión constante. Esto que sucedió en un TS también lo puedo dibujar en un PV. En un PV ustedes van a tener que la transformación 1,2 hemos dicho que era una compresión adiabática, S constante. 2,3 es una transformación a presión constante donde hay el aporte de Q cantidad de energía. 3,4 es la expansión de características adiabáticas, isentrópicas. 4,1 eliminación de calor para retomar nuevamente al punto 1 y comenzar de nuevo en el proceso. Esto es lo que se conoce como el ciclo de Brayton. Ahora bien, el área que va
va a quedar demarcado dentro de un diagrama presión-volumen, sabemos que nos da trabajo. O sea que el trabajo neto, como todo proceso, es el calor que entra menos el calor que sale. Pueden ustedes que el calor que sale es negativo y el calor que entra es positivo. Por eso, para evitar cualquier tipo de inconveniente, cuando voy a determinar el trabajo neto, igual que en el caso anterior de los motores de combustión interna y de los ciclos Rankine, trabajo con las energías en valor absoluto. ¿Qué pasa si hago un balance de energía? Si hago un balance de energía, me dice que la cantidad de calor que ingresa menos la cantidad de calor que sale, más el trabajo de entrada menos el trabajo de salida, es igual a la variación de entropía. H de entrada menos H de salida. Por lo tanto, el calor que entra, como es un proceso que se hace a presión constante, va a ser Cp, calor específico del aire, 1,005, por el salto de temperatura. Y el calor que sale, que va a ser H4 menos H1, que sabemos que va a ser negativo, va a ser Cp del aire, 1,005, por T4 menos T1. Y al conocer estas dos cantidades de calor, puedo sacar el trabajo neto, que es el calor de entrada menos el calor de salida en valor absoluto. El rendimiento yo lo puedo sacar de dos maneras. Primero hay una fórmula general y otra en base a lo que nosotros conocemos como rendimiento, que era el rendimiento, lo obtenido sobre lo aportado. ¿Qué obtuve? Trabajo neto. ¿Qué aporté? Calor de entrada. Es lo mismo que la fórmula que utilizamos tanto para Rankine como para los motores de combustión. Entonces, acá directamente lo que voy haciendo es definiendo que el rendimiento del trabajo neto menos el calor de entrada, entendiendo el trabajo neto como el Q de entrada menos Q de salida, y de esa manera voy reemplazando. Y al último me queda la expresión, fíjese la expresión esta, que me dice que eta, el rendimiento, va a ser 1 menos 1 sobre la relación de presión elevado a la capa menos 1 sobre capa. Capa es capa del aire, 1,44. R es la relación de presión, o sea, presión 2 sobre presión 1. Pero también esta expresión que tenemos acá puede estar dado en función de la relación de compresión. No va a ser igual la fórmula, ya lo vamos a ver cómo varía. Ahora bien, ¿qué valores puede tomar la relación de presión? La relación de presión, vamos a ver acá abajo en el otro gráfico, cómo en el eje de las X nosotros tenemos valores de la relación de presión y en el eje de las Y el rendimiento de Brayton. Fíjese cuáles serían los valores en los cuales nosotros estamos trabajando. Para este caso conviene trabajar entre la relación de presión de 15 y 20. No mayor de 20, ¿por qué? Porque si yo le doy relaciones de presión mayor que 20, prácticamente esta curva se hace paralela al eje de las X, entonces el rendimiento no varía para nada. Entonces, esos son los valores entre los cuales nosotros podemos tomar la relación de presión. Acuérdense, el rendimiento en el ciclo Brayton está en función de las relaciones de presión. Y en este caso está entre 5 y 20. Bien, dice que la temperatura más alta en el ciclo ocurre en el punto 3, lo mismo que la presión. Ahora bien, yo le podría elevar la temperatura a 3 lo más que pueda, sí. Desde el punto teórico no hay problema. Lo que pasa es que si yo tengo una temperatura muy elevada, luego los gases de la combustión cuando ingresan a las turbinas van a accionar sobre los álabes de la misma. Entonces los álabes, para soportar esa gran energía que tienen, seguramente van a tener que ser aleaciones de cromo, titanio, vanadio, es decir, aquellos que soportan mucha energía. Y puede ser todavía temperatura muy alta, más alta que la que obtenemos en los procesos comunes. Entonces utilizamos los álabes cerámicas. Por supuesto, nos va a encarecer todo el proceso. Dice, para diseños comunes, dice, toma la relación de presión entre 11 y 16.
Acá le doy entre la temperatura y la entropía, cómo son los diagramas cuando tengo, por ejemplo, una relación de presión de 15, una relación de presión de 8,2 y una relación de presión de 8. Y de esa manera, ahí le dice abajo, dice que los valores fijos de la T mínima y la T máxima, el trabajo neto de Brighton aumenta primero con la relación de presión, después alcanza un máximo y finalmente disminuye. Por eso es muy importante el valor que ustedes van a adoptar para la relación de presión. Algunas consideraciones. En la turbina de gas, el aire tiene dos funciones: suministra el oxidante necesario para la combustión. Por eso, en todo proceso de combustión es importante la famosa relación de compresión, la famosa relación aire-combustible. Y dice como oxidante y también como refrigerante. Y segundo, lo realiza al extraer más aire del necesario para la combustión. Esto es importante. En turbina de gas, una relación de masa de aire y de combustible de 50 o mayor es muy común. ¿Dónde van a ver ustedes una turbina de gas? Por ejemplo, los aviones trabajan como un ciclo de Rankine. ¿Cómo se mejora el ciclo? Así como en Rankine teníamos 3 posibilidades, acá tenemos también. Dice incrementar la temperatura de entrada, pero eso tiene un problema. No debo elevar mucho la temperatura, ¿por qué? Porque voy a tener que, cuando me fabrique los álabes, voy a tener que utilizar aleaciones. Y acuérdense que utilizar las aleaciones encarece el proyecto. O si es muy alta la temperatura, tenemos que trabajar ya con cerámica, que son las que soportan muy alta presión y la temperatura. Además, si yo tengo temperatura muy elevada, los procesos de enfriamiento también van a hacer que se encarezca un poco más el proceso. Y luego dice incremento de las eficiencias. Cuando hablo de las eficiencias de los rendimientos, es lo que nosotros tenemos en el compresor y en la turbina. Ya vamos a ver la importancia que tienen los rendimientos de ellos. Y tercero, adiciones de modificaciones al ciclo básico, incorporar procesos de enfriamientos intermedios, procesos de regeneración. Acá lo que tenemos es la desviación, cómo se desvía desde un proceso teórico a un proceso práctico. Si vuelvo hacia atrás, fíjense en este diagrama, en el compresor la transformación es 1,2 teórica y en la turbina es 3,4. Vamos a ver que en la realidad no. En la realidad el punto 2 se corre hacia la derecha y hace una transformación politrópica. En el caso de la turbina, el punto 4 se corre hacia la derecha. ¿Y a qué se debe eso? A la irreversibilidad que se provoca tanto en el compresor como en la turbina. Por eso aparecen ahí los famosos rendimientos isoentrópicos, tanto en el compresor como en la turbina. Volvemos nuevamente al diagrama para que veamos cómo partimos de acá está. El punto, la recta 1, 2S es la transformación teórica. La transformación real es 1, 2A. Esto es lo que sucede ¿dónde? En el compresor. Entonces se producen saltos entálpicos. Un salto entálpico va a ser 1, 2S y el otro salto entálpico va a ser 1, 2A. Esa relación de salto entálpico está en función de ¿quién? Del rendimiento isoentrópico del compresor. Lo mismo pasa en la turbina. En la turbina, el proceso teórico, hemos dicho que era 3,4S, pero que me daba un salto entálpico. Pero fíjense en cómo ha disminuido el salto entálpico ahora de 3 a 4S. ¿Por qué? Por justamente la irreversibilidad de los procesos que se generan dentro de la turbina, que tiene en función de quién, en función del rendimiento isoentrópico de la turbina. Y de esa manera nos vamos acercando a lo que realmente sucede. Bueno, acá están los elementos que ya lo vimos: la admisión del aire, el compresor de aire,
¿Qué otro elemento tenemos? La cámara de combustión, la turbina de expansión, que es la parte más importante tiene, que tiene el proceso. Bien, esto es lo que nosotros, de todas maneras ya le voy a dejar este material, esto es lo que nosotros tenemos en los procesos de turbina de gas ciclo Brayton, distinto a lo que sucede en el ciclo Rankine, que es la turbina de vapor. Bien, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Bien, veamos ahora el... Vos fijate, yo te cuento, eh, por eso, vos depende para qué la voy a utilizar a la turbina. Por ejemplo, fíjate la turbina que tienen los aviones, es un ciclo Bright. ¿Por qué? Puedo tener la entrada de aire, ¿entendés? Y tener la entrada de combustible. Entonces ahí la cámara de combustión, ahí dentro de la turbina donde hace el proceso de la combustión. La potencia te va a dar, en el caso de los aviones, fíjate las toneladas de peso que tiene que mover, por lo tanto, la cantidad de energía que tiene que generar es importante. Y lo mismo pasa, qué sé yo, en una planta industrial. Por eso, todo depende de las características de la planta con la que vos trabajes. Lo que vos tenés que fijarte siempre es la máxima temperatura que va a alcanzar tu proceso. ¿Para qué? Porque en base a eso vos vas a hacer el diseño de tu turbina, de los álabes de la turbina. Si la temperatura es muy elevada, vos qué es lo que tenés que hacer? Procesos de enfriamiento intermedios. Y ahí ya te empieza a complicar la cuestión. ¿Entendés? Capaz que por lo que ganas de un lado lo perdés en el otro. Por eso, ya cuando veamos el práctico, vamos a ver algunos de los valores. El rendimiento de una máquina de estas características va a depender, por supuesto, de lo que vos quieras mover. No es lo mismo mover un avión que mover cualquier elemento de una turbina que tiene conectado, por ejemplo, un alternador, o que tiene colocado un reductor de velocidad y que va a un trapiche. Depende de las utilidades que vos le des. Es un sistema bastante bueno en cuanto a los rendimientos. Lo que sí consume, no mucha, muchísimo combustible. Fíjate en el caso de los aviones, la cantidad de combustible que consumís, sobre todo en el momento del arranque o en el caso del frenado mismo. Por eso es importante el tema de este tipo de turbina. En realidad, en una planta, vos qué es lo que tenés, un ciclo combinado. ¿Por qué? Porque tenés en la parte de abajo un ciclo Rankine y en la parte de arriba tenés un ciclo Brayton. Es lo que se conoce como ciclo combinado, que es lo que tiene cualquier ingenio de lo que nosotros conocemos. Pero como te digo, ya cuando veamos el práctico, la próxima clase vamos a ver algunas de las características que tienen este tipo de procedimiento. Pregunta. Ingeniero, No, vos cuando diseñás las cámaras de combustión, tenés que tener cuidado con el tipo de combustible que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque la cámara de combustión, acuérdate, vos vas a meter aire y vas a meter combustible. Ahí es donde se va a generar el proceso de la combustión. Vos sabés que cada combustible está caracterizado por quién, por su poder calorífico. ¿Entendés? Te doy un ejemplo, el caso de la nafta. El caso de la nafta, que no se la usa en la cámara de combustión de la turbina de esta característica, tiene un poder calorífico de 10.400 kilocalorías por kilo. ¿Qué significa eso? Que por cada kilo de combustible que vos quemás genera 10.440 kilocalorías. En el caso de los aviones, ahí trabajas con otro tipo de combustible, se llaman aeronafta, que tienen por supuesto un poder calorífico mucho más grande. ¿Entendés? Pero como te digo, en los procesos de la cámara de combustión, que es una de las partes más importantes que tiene el motor, vos tenés que fijarte bien lo que se llama relación aire-combustible, de manera tal de no meter ni más combustible, ni menos combustible, ni más aire, ni menos aire. Eso ya viene tabulado de acuerdo al tipo de combustible con el cual vos vas a trabajar. Acuérdense que, ¿cómo?
y vas a quemar mal, vas a quemar, claro, se te ahoga en aire o se te ahoga en combustible. Pasa lo mismo que quizás no ahora con los autos nuevos, pero los autos viejos tenían ese problema. Suponte vos te ibas a los cerros y ahí tenía déficit de oxígeno. ¿Y qué es lo que hacía vos? Directamente con el destornillador le daba mayor o menor entrada de aire a través del chicle de carburador. Como eso no existe ahora directamente, la computadora te analiza de los gases de la combustión y te va haciendo la regulación. Acá no, acá tiene que ser exacta la cantidad, esa relación de aire y combustible. Que no tenga mucho, que no tenga más aire que el que corresponde, ni más combustible, porque si no va a estar gastando, sobre todo, mucho combustible. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Los gases de la combustión. Por eso los gases de la combustión, continuamente vos lo tenés que estar analizando. Tomar una muestra, ¿entendés? Y saber los porcentajes de CO, CO2, nitrógeno, hidrógeno. Y eso te va dando la pauta de cómo estás haciendo el proceso de la combustión. Vos fíjate lo que sucede en los autos. En los autos ya no tenés ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la sonda lambda es la que te va regulando, ¿entendés? La relación aire-combustible, ¿entendés? Si necesitas más aire o menos combustible, la sonda lambda que va tomando una muestra de los gases de la combustión, solo la computadora le dice al motor, dale más aire, dale más combustible, dale menos combustible. Acá pasa exactamente lo mismo. Pero, como te digo, tenés que controlarlo bien. Si no vas a quemar mucho combustible, ¿entendés? Y va a salir combustible sin quemar. Vos rápido te vas a dar cuenta que algo está trabajando mal. Y no podés, en el caso de un avión, ¿entendés? Decir que hay combustible sin quemar porque la cantidad que usa es tremenda. En la turbina tipo avión, ingeniero, Sí, sí, ahí ese tenés, aquí, esa es un tipo Brighton, ese ciclo Brighton. ¿Por qué? Porque vos tenés que el combustible, ¿entendés? El combustible que viene de dónde, el tanque de combustible está bajo las alas, ¿entendés? Llega ese combustible a la turbina y la turbina toma el aire que le viene de frente y ahí hace el proceso de la combustión. Esos gases de la combustión son los que te mueven los álabes de la turbina y ahí te genera el proceso. Preguntas. No se olviden de la relación de presión entre 11 y 15, lo aconsejable. Entre 11 y 15 para ciclo Bright, ¿no? Bien, chicos, entonces quedamos. La clase que viene, vamos a ver el práctico de esto. Los primeros ejercicios generalmente son utilizando fórmulas donde el calor específico se mantiene constante. En la práctica no es así. Cuando ustedes bajen el enunciado del práctico, van a ver que en la segunda y tercera hoja hay una tabla. La tabla es la A17, que es la que corresponde a gas ideal de aire. ¿Por qué? Porque cuando nosotros variemos la temperatura, ya el calor específico no se mantiene constante. Entonces tenemos que ajustarlo con la tabla. Acuérdense, la tabla es la A17, que está incluida dentro del enunciado. Y vamos a ver cómo vamos modificando los valores. ¿Por qué? Porque inicialmente todo lo que vimos ahora, suponemos que los calores específicos se mantienen constantes, cosa que en la práctica no es así, menos en este tipo de transformaciones. ¿Por qué? Porque el calor específico varía con la temperatura. Entonces, con esa tabla, nosotros vamos a ir haciendo los cálculos y vamos a ir ajustando los valores que nos da la misma. Bien, entonces hacemos lo siguiente. En el aula virtual está el enunciado del práctico. Y salgo ahora y le subo este material de ciclo Brighton. Y ya la clase que viene sería la última clase de la materia. ¿Alguna duda, pregunta? Prado, ¿alguna pregunta? Sí. Y no, yo directamente te lo dejo para que la idea es que lo hagan ustedes, ¿entendés? Por cuestiones, por cuestiones pandémicas, generalmente estos prácticos nosotros lo hacíamos en clase, ¿entendés? La idea es que traten de hacerlo ustedes y si tienen alguna duda, ¿entendés? Me hablan, organizamos de nuevo un Zoom y ahí les saco todas las dudas.
Por eso yo lo que siempre le pongo entre puntos suspensivos, ¿para qué? Porque ustedes vayan haciendo los cálculos. Porque si no, después cuando tengan que rendir no van a saber de dónde salieron los valores. Bien, claro, por eso. Entonces, salgo de acá y le mando el material, la teoría, y ya la clase que viene hacemos el práctico y terminamos con esto. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos, Entendido, chicos, ingeniero, suerte. muchas gracias. Hasta luego. Suerte, que anden bien.